La actualidad jurídica no nos deja descansar. Tenemos ahora, después del fallo de la Cámara porteña, que ya hemos analizado, les voy a dejar por acá un cartelito para que, si querés ver qué es lo que resolvió la Sala 4 del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, puedas saber de qué se trata y qué fue lo que decidió en relación a las clases presenciales a partir de un decreto presidencial, que en definitiva este decreto presidencial es el que desencadena el conflicto entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Nación por las clases presenciales o no presenciales. Dicho esto, ahora tenemos un fallo del Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo número 2, que lo que hace es resolver en torno a una inhibitoria. Concretamente, este fallo lo que hizo es, en primer término, decir que la justicia de la Ciudad de Buenos Aires no es competente para llevar este asunto. Por lo tanto, ordenó a la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que remitiera el expediente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien sostiene es quien tendría la competencia para llevar este tema. A la vez, deja sin efecto la resolución cautelar de la Sala Cuarta del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y por último, lo que hace es remitir los autos en los que está decidiendo también a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Arranqué por el final, vamos un poquito más atrás, vamos a la esencia del fallo, a hacer algunas notas distintivas de esta resolución y cuáles son sus alcances. En primer término, algo que habíamos sostenido que era un cuestionamiento del fallo anterior, afirma en cuanto a la legitimación pasiva por haber dictado el decreto presidencial de la discordia, debería haber sido demandado el Estado Nacional. El fallo de este Tribunal Federal también lo que dice es que, en definitiva, la Cámara porteña no es competente para tratar esta cuestión y que la Cámara porteña tampoco se expresó en relación a su competencia. Sostiene este último fallo que, siendo incompetente, no debería haber dictado una medida cautelar. Acá sí hago una nota también distintiva porque hay dos normas que de alguna forma pueden llegar a contraponerse o al menos pueden lucir como contradictorias. Por un lado, entendemos las medidas cautelares decretadas por jueces incompetentes son válidas, pero eventualmente lo que debe hacer el juez es remitir los actuados a el juez que considera competente. Es decir, podés resolver una medida cautelar que es una cuestión urgente, pero sobre el fondo de la cuestión debe expresarse el juez que en definitiva va a intervenir por ser el juez competente en esa cuestión. La otra norma, justamente que es la que dijimos que podía llegar a rivalizar, ordena a los jueces que no intervengan en cuestiones que son ajenas a su competencia. El tema acá en realidad sería que los jueces de la Cámara porteña entendieron que eran competentes para llevar adelante este asunto y es por eso que de alguna forma dictaron la medida cautelar y no se expresaron en torno a la competencia. Otra cuestión que en definitiva reprocha el juez federal es que no hubo un control de constitucionalidad en el fallo de la Cámara porteña. Ahora bien, una de las principales controversias en torno a este último fallo federal tiene que ver con la intervención de un tribunal, en este caso federal, dándole una orden a una Cámara porteña. Al respecto, por un lado, el juez federal, lo voy a leer textualmente, dice lo siguiente, presten atención: considero que la gravedad institucional y el escándalo jurídico que conllevan el dictado de la medida en cuestión y su subsistencia en el universo jurídico deben ser conjurados de inmediato y sin mayor dilación. Y a la vez, para sostener su competencia, lo que sostiene es, en un párrafo, lo siguiente: la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que el fuero en lo contencioso administrativo federal, es decir, el juez al que pertenece, que justamente resuelve la inhibitoria en relación a la medida cautelar, resulta competente para resolver la controversia cuando sea necesario aplicar normas y principios del derecho público que se relacionan con las facultades y deberes propios de la administración. La administración se refiere, por ejemplo, a el Estado Nacional. En lo que resulta clara la prioritaria relevancia que los aspectos del derecho administrativo asumen para su solución. Este es otro de los puntos que también controvierten a aquellos que son detractores de la decisión del fuero federal. De alguna forma, este juzgado federal asume cierta competencia, pero a la vez remite la cuestión a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es decir, en definitiva, si bien resuelve sobre la cuestión cautelar en base a lo que resolvió a su vez la Cámara porteña, se termina metiendo en el conflicto. Eso sí, luego de dictar la inhibitoria, la que concede parcialmente, remite los actuados a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Otra cita en la que el juez habla de su competencia para intervenir en esta cuestión dice lo siguiente: ante la presencia de un acto jurisdiccional inválido, un magistrado del fuero federal no puede permanecer indiferente, habida cuenta que es precisamente de la esencia del mismo coadyuvancia con la Corte Suprema de Justicia de la Nación como máximo responsable de este cometido, la de velar por la supremacía de la Constitución Nacional, una de cuyas manifestaciones más destacadas es la organización vertical del poder de un modo que permita garantizar la unidad de la nación, haciendo prevalecer las autoridades y los actos federales en todos los supuestos que resulten controvertidos o admitan interpretaciones disímiles. Quienes están en contra de este fallo sostienen que la facultad de hacer un control de constitucionalidad y de velar justamente por la protección de las cuestiones constitucionales no es potestad únicamente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del fuero federal, sino de todos los jueces, que deben en efecto preservar la Constitución. De esta forma, quienes defienden el fallo porteño sostienen que hay una paridad entre los jueces y que por esa razón ambos pueden defender, según lo que cada uno crea, la Constitución a su manera. Por último, lo
que ordena es al gobierno de la ciudad a abstenerse de cumplir la medida dictada por la Cámara porteña. Acá tenemos, en efecto, otro conflicto porque el gobierno de la ciudad ha dicho que no va a acatar el fallo de este juez contencioso administrativo federal. De esta forma va a suceder lo que adelantamos en su momento en caso de que Horacio Rodríguez Larreta hubiera decidido no acatar el fallo de la justicia porteña. No acatar un fallo puede implicar incurrir en la figura penal de desobediencia. De esta forma tenemos nuevamente una controversia que inexorablemente, por lo que estamos viendo, va a tener que ser dirimida en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Mientras tanto, sigue el desarrollo en relación al conflicto jurídico que se está dando en los tribunales y promete no cesar. ¿Estás siguiendo el hilo de fallos que están saliendo en relación a la presencialidad de las clases o la no presencialidad? ¿Te parece un tema interesante? ¿Lo estás entendiendo? ¿Querés que hagamos algún otro video explicativo de lo que está sucediendo? Déjamelo acá en los comentarios. Y si en las próximas horas no hay un nuevo fallo, quizá podemos llegar a estudiarlo y comentarlo una vez más.